Bien, vamos ahora al segundo caso. Vamos a poner ahora una bobina, una inductancia o inductor, como quieran llamarlo, con un generador. Es un circuito ideal este, fíjense que no tiene resistencia, ¿sí? Ideal. No existe esto, pero es para ir estudiando el comportamiento de los dispositivos uno a uno, ¿ok? Entonces, en este caso ideal, tengo el inductor, tengo el generador y, de nuevo como antes, supongo que el generador me entrega una tensión Bm coseno de omega t, ¿ok? Planteo la segunda ley de Kirchhoff, B menos ahora la tensión en el inductor. La tensión en el inductor es L de I de T, como ustedes ya saben de hace bastante tiempo. Eso es igual a 0, y entonces ¿qué tengo que encontrar? Tengo que encontrar la corriente. Bueno, es una ecuación muy simple, ecuación diferencial, pero de variables separables, muy simple, o sea que de I de T es V sobre L, o sea, esto que está acá, V sobre L, y luego, para hallar la corriente en el inductor, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que integrar entre 0 y índice genérico esta expresión. V más sobre L coseno de omega t diferencia el tiempo. Haciendo eso, me queda V sobre la integral de coseno de omega t diferencial t es 1 sobre omega seno de omega t, ¿no? Esto es una función de función, está ahí multiplicando omega, por lo tanto, como estoy integrando, sale dividiendo, digamos, de la función, 1 sobre omega seno de omega t. Una integral muy simple. Entonces me queda finalmente que la corriente es Vm sobre omega L por seno de omega t. ¿Sí? Bueno, sigo trabajando acá, ese IL, puedo llamar a este valor omega L, como vamos a ver después, que es muy útil. Por ahora lo defino nada más, lo llamo XL. XL se llama reactancia inductiva. Viene a ser la posición que tiene el inductor a la circulación de corriente. Fíjense que actúa como una resistencia. La corriente es Vm dividido este valor ¿qué unidades tiene que tener? Para que funcione esto, por supuesto, tiene que tener unidades de ohms, y funciona como una resistencia. Pero no es una resistencia. ¿Por qué? Porque es función de la frecuencia, como ustedes ven. Por eso se llama reactancia. Reactancia inductiva, porque es la que ofrece el inductor. ¿Sí? Es proporcional a la frecuencia. Noten ustedes. Y verificamos que entonces las unidades de omega L o de XL son ohms. Para que, tiene que ser necesariamente, para que esto dividido esto me dé ampere, obviamente tiene que ser así. Fíjense lo siguiente. De acá, de esta expresión, un Henry, ¿a qué es igual? Volt, el tiempo pasa multiplicando, volt por segundo dividido ampere. Volt segundo dividido ampere. De esta expresión tan simple, repito entonces las unidades de L, o sea el Henry, volt por segundo dividido ampere. Volt sobre ampere es ohm, o sea que Henry es ohm por segundo. Entonces fácilmente XL, la unidad de XL, ¿qué es? Omega por L. ¿Omega qué es? ¿Se acuerdan ustedes? 2 pi sobre el periodo, o sea 1 sobre S. En realidad es radianes por segundo, pero la unidad radian es adimensional. Entonces 1 sobre S por Henry, que es ohm segundo. En definitiva, me queda ohms. Como ustedes ven, es correcto entonces la interpretación. Es una magnitud que tiene, digamos, como dimensión, una resistencia. Pero, como no es constante y no es el mismo comportamiento que una resistencia común, la llamamos reactancia. Y reactancia del inductor o ser reactancia inductiva. ¿Ok? Entonces puedo reescribir esta expresión de esa manera, Bm sobre XL, o simplemente llamado Im en el inductor, seno de omega t. ¿Ok? Esa sería entonces la corriente del inductor. Noten lo que ocurre ahora. La tensión es el coseno y la corriente es un seno. Quiere decir que están desfasadas, ¿cuánto? 90 grados, como ustedes ven. Hagamos este gráfico. Si B es cosenoidal, está dibujado acá el coseno. Discúlpenme los gráficos, los trato de hacer lo mejor posible, pero después lo vamos a ver bien en una planilla de Excel, ¿sí? O sea que traten de disculpar. Es bastante difícil hacer en este pizarrón estos gráficos, ¿no? Tendría que tener un pizarrón más cuadriculado o algo por el estilo. Así que disculpen, son gráficos, digamos, muy cualitativos, pero creo que se entienden. Si no, en el libro, por supuesto, están mucho mejor hechos. Bien, entonces digo, acá dibujé en azul el coseno y en rojo el seno. ¿Sí? Como ustedes ven, están desfasados 90 grados. La diferencia entre un coseno y el seno, obviamente, ¿no? Esta diferencia de fase, de acá, entre picos, por ejemplo, es 90 grados. Ya lo sabemos eso, ¿sí? O sea que, entonces, la tensión y corriente están desfasadas, se dice. Desfasadas 90 grados. Y se dice en este caso que V adelanta ahí. Esto ocurre en el inductor. Esa es la jerga. V adelanta ahí.
¿Por qué adelanta, se dice? Porque el pico, fíjense, el pico de la tensión ocurre antes que el pico de la corriente. Es como que todo está ocurriendo antes. El primer cero, este ocurre antes que este. El pico negativo ocurre antes que este. Entonces siempre está adelantando. Por supuesto, esto es relativo, ¿no? Alguien puede decir, está trazando, en vez de adelantar 90 grados, ha trazado 70, ¿no? Porque uno puede decir, ah, bueno, este pico de corriente adelanta este, ¿no? 270 grados, la diferencia. Pero se toma siempre la menor fase, ¿no? No es que este adelante a este 270, sino que la tensión adelanta la corriente 90. Insisto, es un tema relativo, pero se toma la menor fase posible, ¿sí? Entonces, esto ocurre, digamos, en un inductor ideal, ¿ok? ¿Por qué ocurre esto? Es un fenómeno físico en realidad. Cuando yo tengo máximo de tensión, ¿qué ocurre en ese momento? El inductor no puede permitir que circule corriente en ese momento. ¿Por qué? Porque se opone con todas las ganas debido a la ley de Lenz. Entonces, la corriente es cero en ese momento, como ustedes ven. A medida que la tensión va bajando, la corriente puede ir aumentando. ¿Sí? ¿Ok? Eso es el fenómeno por lo que ocurre. Directamente por ley de Lenz. ¿Ok? Bien. Y si hacemos el otro diagrama, fíjense ustedes, ¿por qué lo hago esto? Este que está acá en el medio. Es el mismo que este. Lo hice porque en algunos libros toman la corriente como cosenoidal, es válido también, y la toman como base, que después lo vamos a ver eso. ¿Por qué pasa eso? Con un circuito serie, vamos a ver que el valor que es igual para todos los componentes de la corriente. Entonces, a veces conviene tomar la corriente como referencia. No tiene ninguna importancia, les dije que es relativo todo esto, pero lo hago acá porque en algunos libros aparece la corriente como coseno. Si la corriente es cosenoidal, es simplemente ¿hacer qué cosa? El eje vertical, ¿dónde está acá? ¿Dónde está? Está ahí. Ahí ven ustedes. Lo corro 90 grados para acá. Es exactamente lo mismo. Y entonces la corriente es cosenoidal, que está dibujada acá en rojo. Y por supuesto, entonces, si corre el eje, la tensión, ¿cómo es? Es menos seno. Entonces, creo que en el CIRS está así, no lo chequeé, pero puede ser que, entonces, si la corriente es cosenoidal, digamos, la tensión es menos seno. Es simplemente tomar otra referencia, como ustedes ven. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer un diagrama fasorial tomando este esquema o este esquema. Si tomo este esquema, tomé este porque creo que en el libro está así, insisto. Acá tengo entonces el coseno, tengo primero digamos, dibujo la corriente y luego 90 grados adelantada, como ustedes ven, la tensión. ¿Sí? Entonces fíjense que en este instante, está dibujado esto en un instante por acá, por acá, esto es omega t, el ángulo, vamos a suponer que arranca de cero esto, ¿no? Ahí. La corriente es máxima y la tensión es cero. Como ustedes ven, siempre la proyección, recuerden que la proyección se hace sobre el eje horizontal, ¿no? Entonces la corriente es máxima y la tensión es cero, que sería este punto, ¿sí? El punto de arranque. En un cierto omega t encuentro un omega t que puede ser por acá, tiempo cualquiera omega t, ¿sí? Digamos, eso sería el ángulo, ¿no? Digamos, eso sería un t que multiplicado, en realidad sería un t cualquiera que multiplicado por omega, no es omega t exactamente esto porque esto está en tiempo, esto sería un tiempo t cualquiera que multiplicado por omega me da digamos, la fase correspondiente, ¿no? En el ángulo que gira esto. Esto recuerden que es un diagrama temporal y esto es un ángulo en radianes o en grados, así que hay que transformar el tiempo a ángulo, eso se hace con omega, ya lo sabemos, eso de antiguo, ¿no? Entonces, si este sería el tiempo, para este tiempo el ángulo es omega t, ¿ok? Entonces tengo la tensión, como ustedes ven, positiva, la proyección es positiva, y perdón, la corriente es positiva, disculpen, y la tensión, ¿cómo es? Negativa, como ustedes ven, ¿sí? Apunta para eso, ¿ok? Entonces tienen que imaginar, creo que ya lo han visto en el video, pero lo vamos a reforzar. Si esto está así en ese momento, entonces la corriente va siendo positiva en el primer cuadrante y la tensión es negativa y va creciendo, como ustedes ven. La corriente va decreciendo, recuerden siempre son las proyecciones sobre el eje horizontal, entonces la proyección de la corriente decrece, como ustedes ven, y la tensión crece, que sería esta parte que está acá, en el primer cuarto. Cuando llega acá, estoy en ese punto, la proyección de la corriente vale 0, la tensión es máxima, luego sigue girando para este lado que tengo acá. Ambas negativas, ¿ven? La proyección de la corriente y de la tensión son ambas negativas, que sería esta parte que está acá, el segundo cuarto. Ambas negativas. Cuando estoy acá, tengo entonces la corriente máxima, sería este punto, y la tensión, la proyección de la corriente, la proyección de la tensión es 0. Y así entonces pueden ustedes analizar minuciosamente qué va pasando con los dos fasores a medida que van girando, ¿sí? Y la tensión siempre está mirándolo, como esto gira para allá,
siempre sentido contrario de software de reloj, por convención, siempre aparece primero la tensión y después la corriente. Por eso decimos entonces que la tensión adelanta la corriente. ¿Ok? ¿Está claro entonces? Bien, de esta manera entonces tienen que analizar y ver la utilidad de usar este esquema en lugar de usar estos. E insisto, también vean con detenimiento la equivalencia de este esquema con este. Da lo mismo cualquiera, es solamente cambiar la referencia donde empiezo a analizar el comportamiento del circuito.